Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy estaremos hablando de la responsabilidad. Palabra que estoy seguro han escuchado toda su vida desde muy pequeños. Y hoy por hoy se lo dicen a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados. En fin, es una palabra que usamos a diario. Pero muchas veces no le estamos dando el uso adecuado a esa palabra. Y es porque no sabemos su significado. De hecho, hay 3 errores que cometemos usualmente con la palabra responsabilidad. El primero es ese, el desconocimiento del significado de esa palabra. El segundo es confundir responsabilidad con compromiso. Y el tercero, asumir responsabilidades ajenas como propias. Empecemos por el primero. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? La misma es una palabra compuesta por 3 palabras. Respon, de responder, sabi, de sabiduría, y lidad, de habilidad. Es decir, responsabilidad es responder con sabiduría y habilidad ante aquello que solamente te compete a ti. Es decir, que no la puedes delegar, mas sí la puedes compartir. Ahora, ¿por qué razón no la podemos delegar? Estoy seguro que muchas veces han escuchado que la responsabilidad no se delega, pero ¿qué es lo que hace que la responsabilidad sea directamente hacia ti y que no se pueda delegar? Es la segunda palabra. La segunda palabra, que es sabiduría, es la que lo define como algo que va directamente hacia ti y que no la puedes delegar a otra persona. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Tienes que entregar un informe de tu trabajo al día siguiente y cuando llegas a tu casa estás cansado, no quieres hacer nada y le dices a tu esposa le pides a tu esposa el favor de que lo pueda hacer. Sencillamente le das todo el material para redactar el informe, se lo entregas a ella y ella se compromete contigo a hacerlo. Al otro día, tú sencillamente lo metes en el maletín y cuando llegas a la oficina lo entregas. 2 horas más tarde el jefe te llama y te dice, mira, ¿qué es esto? Me trajiste un informe que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo te pedí. ¿Qué pasó? Él le delegó la responsabilidad a ella de algo que solamente él sabía cómo hacer. Es decir, él entregó todo el material, pero no le especificó a ella qué cosas debía incluir y qué cosas no debía incluir. De qué manera debía realizar el informe y de qué manera no debía realizar el informe. Es decir, él era el que tenía el conocimiento de todo lo que tenía que incluir allí o no. Entonces, lo que hace que la responsabilidad sea directa es la sabiduría. Solamente tú sabes lo importante que debe ser todas y cada una de las cosas que tienen que ver contigo. Entonces, la razón por la cual no puedes delegar tu responsabilidad es por la segunda palabra, que es sabiduría. El siguiente error es confundir compromiso con responsabilidad. Ya sabemos que responsabilidad es responder con sabiduría y habilidad ante aquello que solamente te compete a ti, entendiendo que no la puedes delegar, pero sí la puedes compartir. Compromiso es todo lo contrario. El compromiso cualquiera lo puede hacer. Es decir, no depende de ti para hacerlo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Necesitas pagar el servicio de la luz hoy en la tarde. Si no lo pagas hoy, te cortan el servicio de luz, pero no puedes salir de tu oficina. Entonces le pides el favor al mensajero de tu oficina que vaya a pagar la luz. Tú le entregas el recibo, le entregas el dinero y él va a pagar la luz. El mensajero se compromete contigo a pagarlo. Cuando sale de la oficina dice, no, yo no voy a pagar la luz ahorita, esta es mi hora de almuerzo. Entonces le dice a un amigo de él que si le puede hacer el favor de pagarle la luz a su jefe. El amigo se compromete con él y le dice, sí, yo lo hago. Cuando sale su amigo dice, no, eso me queda muy lejos. Y le dice a otro amigo que si le puede hacer el favor, el otro amigo se compromete con él. Cuando ese otro amigo llega al sitio donde tiene que pagar, hay una línea de muchas personas y él dice, yo no voy a hacer esa línea. Pero ve que cerca de la taquilla para pagar la luz hay un amigo de él y le pide el favor. Y finalmente ese amigo paga la luz. Cuando el mensajero le entrega el recibo a su jefe jura que fue él quien pagó la luz. El mensajero jura que fue su amigo quien pagó la luz.
El amigo del mensajero jura que fue su otro amigo que pagó la luz, cuando finalmente la pagó alguien que ninguno conocía. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede hacerte el favor de ir a pagar la luz, pero no cualquiera te da el dinero para pagar la luz. Si tú, que eres el responsable del pago de ese servicio, no lo haces, eres tú el que va a pagar las consecuencias. Si el mensajero sencillamente se le olvida pagar la luz y tú no llamaste al mensajero para recordárselo y no se paga la luz, ¿quién es el responsable? ¿El mensajero por no haber ido a pagar la luz porque se le olvidó? ¿O tú por no estar pendiente de que él lo pagara? Evidentemente eres tú, porque a la hora de pagar un monto adicional para que te instalen el servicio nuevamente, eres tú quien lo debe pagar, no el mensajero. Entonces, la diferencia que hay entre el compromiso y la responsabilidad es que el compromiso no depende de ti para que se haga. Cualquiera lo puede hacer, en cambio la responsabilidad sí depende de ti. Es directamente tuya. Y si tú no lo haces, pues sencillamente las cosas no funcionan bien. Entonces, cuando hablamos de compromiso, hablamos de cumplir. Por eso es que muchas veces, cuando confundimos responsabilidad con compromiso, sentimos que esas responsabilidades nos pesan, es como una carga. Ay, tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer tal cosa. Y es porque no es tuyo. Es porque asumiste un compromiso, por las razones que sean, y pues no te gusta hacerlo. Entonces tienes que cumplir con aquello en lo que tú te comprometiste. En cambio, la responsabilidad fluye, porque es algo que es tuyo. Es una respuesta ante esa petición tuya y fluye de una manera mucho más liviana y serena. Cuando hablamos de cumplir, hablamos de compromiso. Cuando hablamos de asumir o de responder, hablamos de responsabilidad. El tercer error es asumir responsabilidades ajenas como propias. Este es uno de los errores que cometen muchos padres con sus hijos, con la idea de ayudarlos. Y lo hacen muchas veces porque lo quieren o porque lo aman. Pero el resultado es todo lo contrario. En vez de hacerle un bien, le hacen un mal. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un hermano gemelo. Es idéntico a ti. Tú eres muy bueno en inglés, pero él no es bueno en inglés. Le queda un examen para presentar y si no lo aprueba, pues va a repetir su año. Y él te llama y te dice: Cónchale, hermano, necesito que me hagas un favor. Como tú y yo somos iguales, el profesor no se va a dar cuenta. Mañana tengo el último examen de inglés y si yo no paso ese examen voy a tener problemas aquí en la casa y sencillamente me va a tocar repetir el año. Y es sencillo. Cuando llegamos al colegio, tú entras a mi salón, yo entro al tuyo. Tú presentas la prueba, entregas la prueba, yo salgo, dices que vas al baño y en ese momento nos intercambiamos nuevamente. Perfecto. Al día siguiente el resultado es que sacó 20 en la prueba. Sacó la mejor nota. Y entonces el profesor, como se sorprendió de que ese alumno haya a última hora dado muestras de mejoría, le pide que pase al pizarrón para que le enseñe a sus compañeros cómo él resolvió el examen. Cuando el profesor le dice: por favor, escribe la primera oración en el pizarrón, ¿qué va a hacer esa persona? Ahí se va a dar cuenta que su hermano no le hizo un favor, sino que le hizo un daño, porque llegó la hora de demostrar lo que aparentemente sabe y que no sabe. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a asumir responsabilidades ajenas como propias, porque pensamos que de esa manera ayudamos a las personas. Y es todo lo contrario. Hacemos de esa persona una persona codependiente, es decir, si no me tiene, o si no tiene el papá, o si no tiene el hermano, o si no tiene la pareja, esa persona no se siente ni segura, ni serena, ni feliz, ni confiada, y no sabe cómo resolver situaciones. ¿Qué debió hacer el hermano la noche anterior del examen cuando su hermano le pidió el favor de que hiciesen todo eso? Lo que debió hacer fue: si tú quieres nos acostamos tarde, yo no tengo inconveniente en acostarme tarde. Y yo te enseño lo que tú tienes que hacer. Pero tú debes presentar la prueba. Aquello que dice: si alguien te pide comida,
no le des el pescado y enséñale a pescar. Si tú le das el pescado, come hoy, pero mañana te va a volver a pedir porque mañana va a tener hambre nuevamente. En cambio, si tú le enseñas a pescar, solamente hoy te va a pedir comida porque ya mañana él lo va a poder hacer por sí mismo. ¿Qué debemos aprender? No confundir el amor con el miedo a que esa persona que yo quiero o que yo amo se equivoque. Es normal equivocarse. En el proceso de aprendizaje, el equivocarse forma parte del proceso. Muchas veces pasa que tú enseñas a pescar, pero aún así dudas de la capacidad que tenga esa persona para pescar. Entonces esa persona te dice, yo voy a pescar, y estás pendiente, estás temeroso. Si eso pasa, es porque dudas incluso del potencial tuyo, de la herramienta que tú le diste a él, de que no es lo suficientemente buena como para que él la utilice o la aplique. Es decir, tienes que darle la oportunidad de que él se demuestre a sí mismo de que lo puede lograr. Y tienes que enfrentar tú ese miedo y no endosarle ese miedo a la otra persona. La otra persona tiene que sentirse segura de que eso que tú le has dado realmente funciona. Probablemente en el primer intento va a fallar, tal vez en el segundo y en el tercero, pero estoy seguro que una vez que él logre superar los primeros obstáculos, va a lograr el éxito que le espera. Y vas a ser de esa persona una persona libre, segura, independiente y determinada a lograr lo que quiera, sin necesidad de tener a algo o a alguien para hacerlo. Cuando asumimos responsabilidades ajenas como propias, sencillamente estamos alimentando la codependencia. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando tú alimentas la codependencia en otra persona? Que llega un momento que esa persona se le olvida que realmente esa responsabilidad es de él o de ella. Y ya asume que esa responsabilidad es tuya. Mientras tú la asumas, vas a ser bueno o buena. Ay, qué bueno es fulanito. Cada vez que yo le digo algo, él está allí, él está presente. Pero el día que le digas que no puedes o sencillamente te cansaste ya de asumir eso que no es tuyo, esa responsabilidad que no es tuya, hasta ese momento vas a ser bueno. Y vas a ver cómo va a cambiar el concepto que esa persona tiene sobre ti. ¿Por qué? Porque estás comercializando de una forma u otra ese afecto. Las personas que te aman y que te quieren deben entender que cuando puedes, puedes, y cuando no puedes, no puedes. Entonces, lo primero que tienes que hacer con respecto a la responsabilidad, aparte de concientizar el concepto real de ella, aparte de entender que el compromiso es una cosa y la responsabilidad es otra, es divorciarte de todas y cada una de esas responsabilidades que has asumido y que no te pertenecen, y entregárselas a las personas que le pertenecen, enseñándoles cómo asumirlas. Darle las herramientas y enséñale a utilizar esas herramientas para que sencillamente no necesiten de nadie para lograr lo que ellos quieran lograr y se sientan felices y seguros, aún estando en situaciones verdaderamente difíciles. Cuando hablamos de compromiso, debemos entender por qué la gente se compromete. ¿Por qué la gente asume un compromiso? Muchas veces asume un compromiso sin querer. Y es porque no saben decir que no. Ese va a ser el siguiente tema del que vamos a hablar aquí. ¿Cómo aprender a decir no? Las personas se comprometen o porque quieren comprometerse o por temor a la reacción del otro, porque vaya a cambiar su concepto hacia él, o porque sencillamente considera que le debe algún favor y de esa manera, o sea, ¿cómo le va a decir que no si esa persona le hizo un favor previo? Se nos olvida que los favores no se cobran, ni se pagan. Los favores se dan porque quieren. Las personas que te cobran un favor nunca te hizo eso que te hizo en aquella oportunidad donde tú lo necesitaste desde el corazón y desde el amor. Cuando tú haces algo por alguien, lo haces porque lo quieres, porque lo sientes sin esperar nada a cambio. Cuando lo haces de otra manera, siempre estás esperando que la persona te devuelva lo que tú hiciste. Entonces eso pierde la categoría de favor.
El favor no se cobra. El favor se da con una mano y la otra mano no se entera lo que hizo, la mano opuesta. Entonces, si tú te comprometes por algo o para hacer algo, comprométete porque realmente lo quieres hacer, porque tienes la disposición y la disponibilidad y las ganas de hacerlo. Pero no porque temas decir que no, o porque temas a la reacción de la persona, porque va a pensar que eres malo, o que ya has cambiado, o porque sencillamente consideras que si no lo haces no te va a hacer otro favor. Es decir, es la forma en que tú puedes pagarle el favor. Sé que al tener conocimiento de lo que significa realmente la palabra responsabilidad, muchas cosas cambian. Ahora bien, yo muchas veces le he hecho esta pregunta que les voy a hacer a ustedes, a mis pacientes de consulta. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad más importante de todas? Cuando yo he hecho esa pregunta, lo primero que me dicen mis hijos, y después mi trabajo, y después mi familia, y después mis amigos, y después pues, los gastos, mi carro, mi apartamento, los servicios. Y le pregunto yo, ¿y después? No sé, todo lo demás. ¿Cuál es realmente la responsabilidad más importante de todas, la que ocupa el primer lugar? Si son tus hijos, tu casa, tu familia, tu trabajo y todo lo demás, ¿qué pasa si tú te enfermas? Si tú te enfermas, no puedes atender a tus hijos, no puedes ir a trabajar, no puedes ayudar a tu familia. No puedes hacer todas y cada una de esas cosas que para ti son importantes como prioridad y que dependen de ti. Lo más importante, la responsabilidad número 1, eres tú. Si tú te cuidas y si tú eres responsable contigo y tú estás bien, todas las otras cosas van a estar bien. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien, tu casa va a estar bien, vas a poder ir a trabajar. Pero si no entiendes que la responsabilidad número 1 eres tú, las otras cosas sencillamente se van a debilitar. Ahora, ¿por qué razón eres tú la número 1? No porque se escucha bonito, hay una razón por la cual eres tú la número 1. Porque solamente de ti depende que tú estés bien. Si yo quiero que tú estés bien, de nada sirve que yo piense en positivo y te visualice en mi mente que estés bien, que estés bien, que estés bien. Y de esa manera tú vas a estar bien. No funciona de esa manera. Yo te puedo decir cuál es la técnica o te puedo dar las herramientas para que tú aprendas a concientizar el verbo correcto y agudizar tu pensamiento en positivo para que te puedas sentir bien. Pero debes ponerlo en práctica tú. Si tú no comes bien, evidentemente nadie puede comer por ti. Necesariamente debes tú comer bien. La razón por la cual la responsabilidad número 1 eres tú es porque de ti depende que todo lo tuyo funcione. De ti depende tener pensamientos positivos, de ti depende alimentarte bien, de ti depende descansar, de ti depende tener pensamientos y una actitud positiva. De ti depende enfocarte en tu objetivo de vida y ser feliz. De nada sirve que yo te diga sé feliz si tú no concientizas eso para ti, lo importante de ser feliz. ¿Cuántas veces como padres le decimos a nuestros hijos es importante disfrutar la vida y ser felices, pero se lo decimos con una cantidad de lamentos encima, quejándonos por N cantidad de cosas? Y nuestros hijos ven que le decimos lo importante que es ser felices, pero no lo ven en nuestras acciones y en nuestra actitud. Entonces, no puedes pretender que todas las cosas que tú consideras que ocupan el primer lugar estén bien, si el que realmente debe ocupar el primer lugar no está bien. Te invito a que a partir de hoy digas, mi principal responsabilidad, la más importante de todas, soy yo. Yo me amo, yo me apruebo, yo me escucho, porque de la misma manera en que yo me ame, me apruebe y asuma la responsabilidad de mí mismo, voy a poder ayudar a todos y cada una de las personas que dependen de mí. Feliz. Espero les haya gustado el tema de hoy, la responsabilidad, y nos vemos en el próximo encuentro en donde estaremos hablando de cómo aprender a decir que no. Y recuerda, dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.